Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer ahí todo el capítulo, los 18 versículos, porque es imposible cortar la lectura sin perder una riqueza enorme en todo su contenido. Dice así el verso 1, segunda Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes esto, que me han sido contrarios todos los que son en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dé el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Dele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Hasta aquí, hermanos, la lectura de la palabra de este testimonio que inspira al Señor al apóstol a escribir en esta segunda carta a Timoteo, frente a toda la tarea que quedaba a Timoteo por hacer. Esperaba días difíciles, tarea enorme y muy peligrosa, aunque hermosa, pues es requerido. Si vamos al capítulo 4, damos vuelta a una hoja, el capítulo 4 de segunda de Timoteo, capítulo 4, ahí Timoteo es requerido, dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense en el requerimiento, ¿a dónde es llevado? Timoteo es requerido. Requerir es solicitar algo con toda autoridad y con toda gravedad. Y eso delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y la tarea que le queda es, en el verso 2, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto sí que es a ministerio completo. A tiempo
y fuera de tiempo. No hay hora para esto. Porque a tiempo es cuando dice, bueno, estamos en la hora de hacer esto, ahora no, es muy temprano, ahora es muy tarde, estamos fuera de tiempo, estamos fuera de hora. No, 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 no. En tiempo y fuera de tiempo. Porque el requerimiento así lo exige. Redarguye. Redarguir es denunciar algo. Y esto trae problemas, ¿eh? Cuando se denuncia algo y se denuncia un error, obviamente que tenemos enemigos, pero seguros. Como si eso fuera poco, después dice, reprende. Bueno, si faltaba algún enemigo, lo conseguimos en la segunda etapa. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, este es otro asunto de gran dificultad. Mientras no se ponga la doctrina por delante, está todo precioso, se habla de muchas cosas, se cantan himnos, todo muy bien, porque hasta ahí no compromete. El problema es cuando se abren las escrituras y dice, bueno, hermano, tenemos un asunto de doctrina que resolver. Bueno, ahí ya tenemos dificultades. Porque a su vez, en el verso 3, en el verso 2 dice que se haga todo eso, y en el verso 3 dice, ¿por qué hay que hacer todo eso? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Teniendo comezón de oír, es decir, dice, no sufrirán la sana doctrina, no la podrán tolerar. Cuando alguien le dice a otro, yo no lo puedo sufrir a este hombre. Esta situación no la puedo sufrir, es intolerable. Bueno, no sufrirán la sana doctrina. Y en el tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque no sufrirán la sana doctrina. Bueno, entonces, esto es un problema seguro. No sufrirán la doctrina, pero tú exhorta con doctrina, claro, y no hay otra alternativa. Dice además, porque teniendo comezón de oír, es decir, cuando la piel se irrita en alguna parte de nuestro cuerpo y se produce una irritación que la única sensación de alivio es cuando podemos rascar, ¿verdad? Entonces ahí parece que da una sensación de alivio a la comezón, a la picazón. Como se dice en España, cuando escuece, eso cuando pica. Palabra distinta, picar acá es otra cosa, es picar un timbre. Pero cuando hay una molestia y con pasar un poquito la uña o el dedo sobre la piel da la sensación de alivio, hay veces que es justamente al revés, eso irrita más y cuanto más se irrita, más hay que, teniendo comezón de oír, es decir, cuando está la necesidad de constantemente para solucionar ese problema hay que, porque si no parece que molesta, pero cuando se pasa el dedo parece que alivia. Se tiene una comezón que generalmente cada vez genera más necesidad de pasar el dedo. Teniendo comezón de oír, aquellos que están dispuestos a oír, quieren oír. Pasa como lo que pasaba con los griegos. Los griegos dicen que querían escuchar todo lo que fuera nuevo. Si era nuevo les interesaba. Le estaban atrapados de una curiosidad, pero alarmante. No importa si era bueno o malo, pero si era nuevo, adelante. Después que ya se enteraban, ya eso ya no les interesaba más. Siempre alguna cosa nueva. Al punto que cuando el apóstol Pablo predicó en el Areópago, algunos decían, ¿qué dice este palabrero? ¿De qué está hablando? Y otro dijo, no, parece que predica de nuevos dioses.
Y cuando terminó y les habló de Cristo, de la resurrección, algunos dijeron, bueno, teniendo tiempo, otro día te vamos a escuchar otra vez. O si cuando tengamos tiempo, porque ahora hay otras cosas. Bueno, no sufrirán la sana doctrina, pero van a tener ese prurito de querer oír. A ver de qué se trata. A ver. Pero no la. Ahora, cuando vean que el asunto dirige directamente a la doctrina, no la sufrirán y ahí es posible que todo el mundo llegue a la hora de que se le hizo muy tarde, uy, la hora que se ha hecho y yo me marcho y otro día con tiempo lo seguimos y la reunión se disuelve en pocos minutos. Pero además, lo grave es que se amontonarán maestros, dice al final del verso 3, se amontonarán. El amontonar algo hace referencia a que hay desorden. Una cosa es acondicionar algo, otra cosa es amontonar. Cuando uno tiene ropa que va poniendo una sobre la otra, así se amontona todo porque en vez de estar todo disperso, que esté todo amontonado en un lado solo. Después no se encuentra nada, claro, pero está todo amontonado. Se amontonarán maestros. Atropellarán uno a los otros a ver de qué se trata. Pero a su vez dice, se amontonará el maestro conforme a sus concupiscencias. A esa sed enferma de tener esa necesidad constante de querer saber más por el hecho de saber. Nada más. Eso sucede. Y hay en el mundo circula un constante riesgo de querer acceder constantemente a las fuentes de información porque hay una sed insaciable de recibir más información. Después no saben qué hacer con ella, pero necesitan recibirla. Con la escritura pasa igual. Pero además dice el verso 4, apartarán de la verdad el oído. Terrible, ¿eh? Apartarán de la verdad el oído. El Señor decía, si alguno tiene oídos para oír, oiga. El oído lo apartarán de la verdad. Si se apartan de la verdad es porque se dirige al error y no hay más. Es verdad o error y no hay más posibilidades. Y se volverán a las fábulas. Esto es alarmante. Una fábula, primero, es algo que no responde a la realidad, es ficticia. La fábula es ficticia, por eso es fábula. Yo no sé si recuerdan los hermanos, pero circulan y sigue circulando unas famosas llamadas fábulas de Esopo. En las fábulas, quien escribe las fábulas, que generalmente están dirigidas a niños, y la termina muchas veces comprando y leyendo la gente madura, o la gente más vieja, no madura, porque si no, no la podía comprar. Pero en las fábulas, el elemento que capta la atención del niño, y hasta ahí está bien, es cuando el escritor hace hablar a los animales que intervienen en las fábulas y los animales hablan uno con los otros. Y entonces, claro, eso es una fábula. Cuando algo absolutamente ajeno a la realidad, porque nada más irreal que hacer hablar un animal. Excepto cuando el Señor hizo hablar a la burra de Balaam. Ahí es distinto, porque Dios lo hizo. Pero otra cosa es cuando la imaginación humana hace hablar al caballito que habla con la rana y la rana habla con la gallinita le dice al oso. Y bueno, y de ahí sacan o pretenden sacar una enseñanza. Bueno, acá dice, se volverán a las fábulas. Fábulas.
Las fábulas es ciencia ficción, pero aplicada a elementos terrenos, absolutamente irreales. Bueno, con todo este cuadro que acabamos de ver, alarmante, desesperante, peligrosísimo y desalentador, en el verso 5 le dice, pero tú vela en todo. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca. Bueno, este es el propósito de la segunda carta a Timoteo. Ubicar a Timoteo en la tarea que le queda por delante e informarle de que se va a quedar solito, que ya Pablo no va a estar más. Que acabó la carrera y que se va. Ya estoy para ser ofrecido. Ahora, frente a todas estas cosas, en el capítulo 1, como hay una primera carta a Timoteo donde también hay situaciones difíciles que Timoteo tiene que resolver en el Señor, no nos olvidemos que en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, vamos a ir a él, Primera de Timoteo, unas páginas más atrás, capítulo 1, en el verso 3, 1:3 de Primera de Timoteo, dice, como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina. Doctrina extraña, diversa quiere decir extraña. Pero sigue, ni presten atención a fábulas. Aquí están las fábulas otra vez. Ni presten atención a fábulas. Hay que aconsejar esto. Ni presten atención a fábulas y genealogías sin término. Esto entre los judíos era muy interesante, las genealogías. A ver de dónde venía cada uno, y cada uno, como le decía, Pablo tenía en su tiempo, antes de conocer al Señor Jesús, también las genealogías para él eran muy importantes, porque le dijo a los filipenses que él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Cuanto a la ley fariseo, ahí está la genealogía, podía decir de la tribu de Benjamín, cuidado. Muy importante para él. Pero después le dice a Timoteo, a ver, que no presten atención a genealogías sin término, de aquellas que son interminables, y vamos para atrás, hijo de aquel, hijo del otro, que venía de allá, que venía del otro. Hay genealogías en la Escritura, pero esas son según Dios. Esas no son genealogías sin término, ni están vinculadas a ninguna fábula. Pero Pablo le dice a Timoteo, para esto te dejé en Éfeso. Tarea durísima. Y claro, frente a toda esta tarea y frente a todo lo que dice la primera carta a Timoteo y frente a los grandes problemas que generaba el amor al dinero con la raíz de todos los males y cuanto a aquellos que tenían que ser enseñados a que nada habían traído y nada llevarían del mundo, en la segunda carta, que Pablo había hablado con Timoteo y conocía obviamente la situación de Timoteo, en el verso 7 del capítulo 1 de segunda de Timoteo, volvamos a segunda de Timoteo 1:7 ahora, dice, porque no nos ha dado Dios, aquí está el punto, no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, a consecuencia de esto, está diciendo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, preso suyo. Antes sé participante en los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Sé participante en los trabajos. Y en el capítulo 2 dice, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Ahí están los trabajos. Que tienen que ser sufridos.
esos trabajos. No dice haz los trabajos, dice súfrelos. Como fiel soldado de Jesucristo. En silencio, con la boquita cerrada, sin murmurar, súfralos y mientras esfuércese en la gracia que es en Cristo. Que es lo que decíamos hace unos minutos respecto a lo que le dice al apóstol Pedro, sígueme tú. Ya está. Ese es todo el mensaje. El testimonio de Jesucristo refiere a la misma palabra, lo indica. Un testimonio es dado por un testigo. No puede haber testimonio sin testigo. Alguien tiene que dar testimonio. Entonces tenemos un testimonio. Pero necesitamos un testigo. Y en la carta del apóstol, en el libro de Apocalipsis, en una de las cartas a las iglesias, dice el testigo fiel y verdadero, hablando del Señor Jesús. Y el testigo fiel y verdadero es el que da testimonio, tiene su propio testimonio. Hay un error de concepto que es muy común, en donde se piensa o se concibe el hecho de que dar testimonio es uno que cuenta algo y dice algo. No. Ese no está dando testimonio, ese está informando de algo, que es distinto. Se dice también, es testigo del accidente. No, es alguien que vio el accidente y cuenta cómo fue el accidente. Nada más. Después están los testigos de la boda, por ejemplo, en donde van y firman y dicen que sí, que conocen a los que se van a casar. Y dicen que son testigos. Está mal aplicada la palabra, no son testigos. Simplemente dicen que conocen a los contrayentes y que no hay nada, y por eso firman, que no hay nada que inhabilite a esas personas para contraer matrimonio. Pero no son testigos, está mal aplicada la palabra. Porque la palabra testigo, hermanos, la palabra testigo originalmente aplicada según las Sagradas Escrituras, quiere decir mártir. La traducción de mártir es testigo. Con lo cual es muy distinto de contar cómo fue el accidente. Decir no arriesga nada. Es muy distinto decir, sí, yo lo conozco, sí, desde pequeño, y sí, soy testigo de su boda. No, es alguien que da una información a las autoridades para que los otros se puedan casar. Entonces, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, es porque testimonio está referido a testigo. Testigo es mártir. El testimonio está referido entonces a la acción, al hacer, al quehacer y al decir del mártir. Testigo es aquel que le cuesta la vida hacer lo que hace y decir lo que dice. Ese da testimonio. Nosotros no. Cuando a veces dicen, está dando testimonio de su conversión. No, está contando su conversión. Cómo fue que conoció al Señor, dónde, cómo, en qué época. Está todo, eso está precioso, está todo muy bien. Pero no es un testimonio. Porque no le va la vida ni le incluye ningún riesgo. El testigo es aquel que dice, bueno, yo soy consciente, plenamente consciente, de que haciendo lo que hago y diciendo lo que digo, pongo en juego, en riesgo mi vida, y que si hubiera que poner la vida, adelante. No hay ningún problema. Porque el testigo es el que pone la vida a riesgo de morir o el que pone su vida y muere. No es solamente el testigo el que se muere. Es testigo aquel que pone su vida, arriesga lo que tiene que arriesgar, aunque quizás Dios le permita que no muera en ese momento. Pero es testigo igual que el otro, ¿eh?
Sencillamente que este habló, hizo lo que tiene que hacer y Dios lo libró de la muerte en ese momento. Y al otro no lo libró, pero testigos son los dos. Entonces, el que actúa así, como resultado de su vida, de sus hechos y de sus dichos, tenemos un testimonio, según el Nuevo Testamento. Si no, la palabra se desvirtúa totalmente. Entonces, cuando dice el testimonio de nuestro Señor, esto es lo que fue a anunciar Pablo a la iglesia en Corinto. Vamos a la iglesia en Corinto, la primera carta, hermanos. Esto está en la página 186 del Nuevo Testamento. 186. Primera de Corintios 2. El verso 1. Así que, hermanos, dice, cuando fui a vosotros, Primera de Corintios 2:1, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Aquí está. El gran problema está que no se puede anunciar el testimonio de Cristo sin ser testigo de Jesucristo. Por eso el Señor dijo, me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Irás, llevarás el Evangelio, asumirás los riesgos y pagarás las consecuencias de ser testigo mío. Me seréis testigos. Ese es el que anuncia el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo está vinculado a la muerte, a la cruz. Porque justamente ese es el propósito por el cual vino. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para derramar mi sangre por muchos, dijo el Señor. Cuando va con los discípulos subiendo a Jerusalén, les dijo a los discípulos que se debían cumplir todas las cosas que estaban escritas en los profetas. Y les dijo que sería entregado en manos de los pecadores, sería escupido, sería azotado, sería crucificado, muerto y resucitaría al tercer día. Bueno, ese es el testimonio de los hechos a venir. Pero después está el testimonio de los hechos que ocurren directamente. En donde el gran testigo de los siglos, el Señor Jesús, sobre la cruz está pidiendo perdón para aquellos que no saben lo que hacen. Entonces cuando le dice, vine a anunciaros el testimonio de Cristo, es decir, que os vengo a anunciar la vida, la muerte y la resurrección de aquel que es digno de que esto se anuncie hasta lo último de la tierra y de sufrir todas las consecuencias que sean necesarias para cumplir este propósito. Eso es lo que le fue anunciado a la iglesia en Corinto. No solamente para anunciarles de que Cristo había muerto, no, sí, eso sí. Pero el tema está que los que reciben el testimonio de Cristo se involucran y participan directamente en ese testimonio. Por eso son testigos, y si no, no son testigos, hermanos. No se puede anunciar algo de lo cual no se participa, porque no es testigo y porque no participa del testimonio, lo comenta, nada más. Pero dijo, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Terrible eso, me seréis testigos, es plantarles la cruz a cada uno en lo profundo del corazón y firmarle la sentencia de muerte. Porque muy difícil que alguien que no sea testigo sea mártir. Es imposible. Una cosa es morir por ser testigo
y por participar del testimonio de Jesucristo, que lo hace suyo propio, y otra cosa es morir por un accidente. No es lo mismo. O de una enfermedad, no es lo mismo. No es lo mismo. Muchos tuvieron el privilegio de llevar la corona de mártires en el paso de la historia de la Iglesia. De lo contrario, se asume la tarea de la predicación, sin consecuencias. No es testigo. No es testigo. Será un hermano que, bueno, predica, informa, dice lo que dice la Escritura, enseña doctrina, está muy bien, gracias a Dios, ojalá hubieran muchísimos. Pero otra cosa es decir, voy a anunciar lo que debo anunciar, lo que Dios me da para anunciar y asumir las consecuencias de lo que le dice a Timoteo. Te requiero delante de Dios que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, y veremos cómo se levanta un mundo implacable y un mundo religioso que es implacable, con las correspondientes consecuencias. Si se va y se dialoga con el mundo y se negocia y se trata de suavizar el tema porque aquel se puede enfadar y el otro no le puede gustar y no, porque el gran testigo de los siglos y testigo eterno, el Señor Jesús, dijo, yo no he venido a meter paz en la tierra. Vine a meter espada, no a meter paz. Porque se levantará los padres contra los hijos contra los padres, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Terrible. Pero es lo que tenía para anunciar, no tenía otro mensaje. Ni tampoco se lo propuso, claro. Entonces, hermanos, cuando me dice acá, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, es porque está el riesgo de avergonzarnos. Por eso dice, no te avergüences. Se lo dice a Timoteo y a mí. Timoteo ya no tiene ningún riesgo de claudicar. Está en el cielo. Yo sí tengo ese riesgo. No te avergüences del testimonio ni de aquellos hermanos que están sufriendo por ser participantes del testimonio. Dice, no te avergüences del testimonio de Cristo ni de mí, preso suyo. Qué lindo, qué maravilloso. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio. El trabajo de predicar, de exhortar, de ser malentendido, bueno. De que frente al error se abran las Escrituras y diga, escuche, perdóneme, permítame un poquito, déjeme abrir las Escrituras y deme 5 minutos y establecer la sana doctrina de acuerdo a la palabra de Dios y asumir todas las consecuencias que eso, todo el polvo que eso va a levantar, todas las caras largas que van a quedar y todos aquellos que no sufrirán la sana doctrina. Ese es el testimonio, hermano. Ese es el testimonio de Jesucristo. Pero el testimonio es de Cristo, no es mío. Si no me equivoco. Pablo fue a Corinto a anunciar el testimonio de Cristo. No te avergüences del testimonio de Cristo, ni de mí, testimonio de Cristo. Lo único que yo puedo acceder es a participar de su testimonio, no del mío, que no vale un céntimo. Pero no voy a ningún lado con lo mío. Pasaré totalmente desapercibido. A nadie le va a importar nada y el diablo se va a reír de mí. El asunto es cuando asuma el testimonio de Jesucristo con todo el peso que tiene
y se plante la cruz de Cristo en medio de una sociedad corrupta y de una iglesia tibia. Y ahí vamos a ver las consecuencias. Si alguno tiene la duda, que lo intente. Lo van a poner en la lista negra. Cuidado con este. A lo mejor no usan esas palabras, pero el resultado es igual. Ese es el testimonio. Queremos saber si el testimonio es mío o es de él. Las consecuencias lo van a decir. Si nos invitan un día a predicar, vayamos y llevemos el testimonio de Cristo, que si nos vuelven a invitar es una maravilla. Porque molesta, es incómodo, es inquieto, es como hacerlo sentar arriba de una estufa encendida. Es insoportable. Es insoportable. No se puede, molesta. Pero es sano. Y prevé y previene la sanidad de la iglesia a través de los siglos. Y si no, se introducen otras cosas en donde se puede terminar hasta con una fábula. O con programas de entretenimiento dentro de las iglesias, como existen. Programas de entretenimiento. Para los sábados de tarde, No, hermanos, no. Yo no encuentro al apóstol Pablo embarcado en esas tareas ni en Filipo, ni en Tesalónica. No. Lo encuentro que llega a Derbe y a Listra y lo apedrean y lo sacan como muerto fuera de la ciudad. Porque lo que llevó era el testimonio de Cristo. Sufrió las consecuencias y quedó escrito para siempre en el Nuevo Testamento, para que otros que vayan atrás participaran de la misma experiencia. Y no tenemos el espíritu de temor, dice, sino el espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. Porque eso nos lo ha dado Dios. No nos ha dado Dios el espíritu de temor, pero sí nos ha dado Dios el espíritu de amor, de fortaleza y de templanza. Para llevar adelante esto que humanamente es imposible. Porque la carne se resiste a esto y porque la carne quiere reconocimiento y el testimonio de Jesucristo no concede ningún reconocimiento a nadie. Por una razón sencilla, hermanos, no se lo concedió ni al Señor Jesús. Isaías, su portavoz, entre otros profetas, dijo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto. Y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya está. Ya está. Esas son las consecuencias del portador de su propio testimonio. Alguien tome ese testimonio en sus manos, lo abrace en su corazón, lo lleve para el mundo y va a gustar la soledad y el menosprecio absoluto. Lo cual lo honrará porque lo hará participante de las aflicciones de Cristo. Porque si al mundo, no os maravilléis si el mundo os aborrece porque a mí me aborreció antes que a vosotros. Y ya está. Y no hay más, hermanos. Y eso es todo lo que espera a un testigo sobre la faz de la tierra. Y lo advierte a Timoteo y le dice, cuidado Timoteo, no te avergüences, cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que haces. Porque hubieron otros que no se avergonzaron. Onesíforo no se avergonzó de mi cadena. Nos ayudó, me buscó en Roma, nos ayudó en Éfeso, Timoteo. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, Así que Timoteo podría dar testimonio de cuánto les ayudó a este hermano. Hermanos, adelante. Este es el planteamiento, esta es la necesidad y esta es la propuesta de testigos en todas las épocas y hoy no va a cambiar. No debe cambiar, ni cambiará, obviamente. Dios os socorra, nos socorra a todos y la tarea que queda es enorme por delante con coronavirus y sin coronavirus. Independientemente de esto que es puntual y que solamente mata el cuerpo, si Dios lo permite, pero adelante, porque de alguna forma va a ser la partida.
Como hablaba con un hermano en estos días, le digo, no sea cosa, no cuidemos tanto del coronavirus que terminemos muriendo de un infarto. Sí. Y a los efectos es lo mismo, es igual. Ir al cielo vía coronavirus o vía infarto, o caerse con un avión, ¿cuál es la diferencia? Llegamos igual, pero que lleguemos dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nada, hermanos, que Dios les bendiga y adelante.